Bien, para dimensionar en la parte de la perspectiva del fondo de pensión y el tema de salud, porque hemos dicho, bueno, de qué manera le podemos dar porque todos los derechohabientes de Iztacali pues quieren tener la seguridad, la certeza de su jubilación, pero también la atención y la salud que es primordial. Y le quiero pedir al secretario, si te parece, Andrés, podamos poner un ejemplo. Ahí tenemos en pantalla un ejemplo del pago de pensión de burocracia. Yo quiero dejarte, porque hay un análisis que hacemos, ¿no? Cuánto hemos aportado y cuánto es lo que le está costando al sistema de pensión ese trabajador o esa trabajadora. Te dejo los micrófonos. Sí, muchas gracias. Un ejemplo. Mira, un ejemplo, hay muchos casos, ¿no? Pero tomamos uno de una persona que se pensionó por edad a los 52 años, donde aportó 1,090,000 pesos en su vida laboral. Y al día de hoy, nada más para ponernos en perspectiva, se le ha pagado por el sistema de pensiones, para que seamos claros, el Iztacali como administrador del sistema de pensiones, 4,166,000 pesos. O sea, hay una diferencia de 3,074,000 pesos, que eso, ¿quién lo pagó? Pues fue subsidiado por el patrón. En este caso, este es un empleado del gobierno del Estado, entonces fue subsidiado por el gobierno del Estado. Y pues bueno, finalmente por los contribuyentes, por los claro. Contribuyentes, ¿no? Entonces, este es un ejemplo donde queda claro que el esquema que tenemos de beneficios definidos con prestaciones... Porque ahí estamos poniendo la gráfica, o sea, la aportación que hizo el empleado, ¿no? Fue del 10%, y luego vemos la aportación patronal, el 14%, y lo que usted y yo estamos poniendo con nuestros impuestos 76%. Es el 76%. Y bueno, deja decirte que un poquito con las métricas que tenemos de expectativa de vida, y poniendo la inflación y posibles incrementos salariales, estaríamos nosotros llegando a un pago de 45.5 millones de pesos a esta persona versus el millón que aportó a lo largo de toda su vida laboral. Imagínate, o sea, estamos diciendo que le vamos a subsidiar 44 millones de pesos. Nada más a un empleado. Ese es un ejemplo hay muchos, ¿no? Sí. Porque todos son deficitarios. Todos ya son deficitarios. A partir de hace varios años. Y ahorita el director nos podrá mencionar ejemplos y también la expectativa de vida también se ha incrementado. Digo, que bueno, que viva más tiempo la gente, ¿no? El tema es que, pues al no estar capitalizado, pues ¿quién paga? ¿Quién ¿no? paga? Pues el patrón. Exacto. Y pues bueno, así es la regla como está, pues, y la estamos cumpliendo, ¿no? Aquí está la gráfica, el importe pagado, la cantidad aportada por el empleado y el déficit, ahorita que tiene 52 años. Y pues, beneficiario de Iztacali, pues puede tener cónyuge, puede tener hijos, dependientes, ¿no? Que también entran del sistema, director. Es importante, bueno, a propósito de lo que acaban de mencionar, yo le diría datos curiosos del padrón de beneficiarios de pensionados y jubilados. Por ejemplo, tenemos casos muy llamativos donde el trabajador pensionado actualmente, vamos a decir, alguien de edad ya mayor de 90 años, de acuerdo a nuestra expectativa de vida, pues evidentemente ya la rebasó. Es decir, usar el dato de expectativa de vida es una referencia y no en todos los casos se aplica. Claro. Y afortunadamente para el Iztacali, en nuestra población universo, nuestra población a atender desde el punto de vista clínico, médico, la expectativa de vida, mientras a nivel nacional ronda los 76 años, en Iztacali se va a 79 años. Es importante ese dato. Acá, este jubilado tiene... más de 90. Más de 90, para no precisar los números, y en su vida activa, como trabajador, cotizó al fondo de pensiones 250,000 pesos. Y actualmente ha cobrado como pensionado cerca de 35.6 millones de pesos, lo que lleva cobrado en su concepto de cheque jubilado. Está este mismo caso, lo digo con mucha hipersensibilidad desde el punto de vista de la curiosidad de los beneficios del fondo, para que ustedes saquen números. Está casado con una joven menor de 50 años, vamos a decir 50 años.
si la expectativa de vida y de una estas mujer 70 estadísticas no años, nos mienten, 75 años. a lo mejor nuestro compañero, ¿perdón? La mujer pues va a vivir más, y la expectativa de vida Según la expectativa de vida, 75 años, ponle 25 otros 29 años. años, Sí, la otros mujer. 29 años. La viuda en un momento No, cuando bueno, si se da el caso, ¿no? Y según la estadística puede que se dé el caso, ella cobraría otros tantos años, es decir, y según los cálculos Pero que si él tenemos, ya de 250,000 ya recibió 35 millones. 35 y medio, Sí. millones de pesos. Otros datos, dato curioso, hablando de nuestras viudas, del padrón, tenemos más de 3,000. La más joven en su momento se casó a los 22 años, tuvo el beneficio de la pensión por viudez, actualmente vamos a decir ronda los 25, y según la expectativa de vida quedan 51 años de expectativa de cobro. Esto nos va a llevar, ya no voy a decir los montos para no escandalizarnos, pero básicamente el modelo sostiene Pero eso está en la ley. estos beneficios. A los beneficios los llamaré componentes del modelo de jubilaciones y pensiones. Con mucho gusto, con quien le interese, los podemos revisar. Hay muchos componentes y estoy seguro que muchos de los que nos están escuchando, que son base activa, que ya tienen expectativa de derechos de pertenecer a este fondo, les preocupa lo que estamos diciendo porque los números empiezan a estresar las finanzas públicas de todas las entes patronales. Y en ese sentido, para materializar sus derechos en el futuro, de estos que hoy tienen expectativa, se necesita solvencia presupuestal. Se va a necesitar solvencia presupuestal. Y estamos llegando a números rojos en los que eso se empieza a ver complicado. Por eso es importante meternos al detalle, revisar los detalles y qué podemos confeccionar para garantizar que hay un equilibrio. Si no, ¿Hay algún modelo en el resto del país que podamos emular para mejorar el sistema de pensiones? Te doy otros datos curiosos, bien curiosos, media docena de datos. Todos se engloban en el mismo concepto. Tenemos viudas que solo estuvieron casadas 4 días antes de que falleciera el beneficiario directo. Tenemos una de 20 días, una de 60 días, una de 80 días. Puede pensarse que hay dolo, ¿no? No lo sé. Teniendo la información que tenemos, claro. y para no ventilar aquí de manera muy sensible ningún dato, son datos generales, muy interesantes, en los que podemos ver que se puede prestar a situaciones de abuso. Claro. Porque tan anticipada la fecha de defunción por causas naturales, no accidentales, tendríamos que suponer que habría que revisar más a detalle ese tema. Hay otros datos curiosos que nos llaman mucho, pero poderosamente la atención, que tienen que ver con el número de dependientes que tienen los jubilados muy mayores de edad. Entiéndase dependientes aquellos menores de edad, padres o madres. Cuando tú ya tienes una edad avanzada, básicamente tus papás difícilmente ya rondarían en los 100 años, ¿no? Sí. Y cuando tienes esta edad, pues difícilmente tendrías hijos de 18 años, pero tenemos en el padrón hasta 7, 8 dependientes en este segmento. Es decir, que ya nuestros jubilados y pensionados tienen, vamos a decir, un grupo familiar muy amplio como dependientes en este gran padrón de usuarios y derechohabientes que tienen asegurados el servicio médico del ISSSTECALI. Oye, Luis, para cerrar ideas, porque se nos agota el tiempo, ¿modelo a seguir o algo que podamos referenciar a nuestra audiencia? Si me permite rápidamente decir la parte médica, nos atrapó el fondo de pensiones. Por el tema. La parte médica, actualmente tenemos 149,000 asegurados en el servicio médico. En este universo, el 2022 se daban 540,000 consultas, se registraron en el 2022. Actualmente se incrementó un 88%. El cierre del 2025 se otorgaron 1,020,000 consultas. Cirugías realizadas, el 2022, en el primer año de esta administración, se dieron 4,390 cirugías. Actualmente, el cierre del 2025 presenta un incremento del 113%.
se registraron 9,349 cirugías. En los estudios de diagnóstico también se multiplicaron, dimos poco más de 1 millón el primer año de esta administración. El cierre del 2025 registran 2.3 millones de estudios de diagnóstico. Básicamente, ¿qué explica este incremento? Hay más gente enfermándose. Las primeras 5 grandes enfermedades que se atienden en el ISSSTECALI son diabetes en general, mellitus, la diálisis o la hemodiálisis, el cáncer o tratamientos crónicos. Estos tratamientos son los que representan la mayor parte del presupuesto, vamos a decirlo así, del área médica. Coincide un poco con lo que mantiene el IMSS y otras dependencias de salud federal. Sí, claro, coinciden. Claro que tendríamos que meternos al tema de hipertensión, al tema, etcétera, en el que si vemos la mayor parte de estas enfermedades, todas, si no todas, casi todas, tienen que ver con el estilo de vida de la persona, por lo que estamos dando el viraje hacia la promoción de la salud. Lo que en todo el sector público de salud le llamamos es mejorar el estilo de vida, llevar una vida saludable. Y ahorita traemos campañas muy fuertes para hacerlo desde las primeras infancias, desde la escuela pública, no permitir los productos saturados de grasa, de azúcar, etcétera, de sodios a nuestros niños, para ir educando a nuestro cuerpo en una mejor salud. Incluso en la parte de educación para la salud decimos desde el embarazo, hay que educar a los niños en gestación, a las bebés en gestación, para que no se consuma el azúcar, por ejemplo, porque esto los va a predeterminar, ¿no? Ya se está comprobando científicamente para estas enfermedades, que en términos de salud pública, pues ya también nos empiezan a pegar. De cada 10 pacientes que entran a urgencias, con urgencias reales, le llamamos, muchas urgencias, digamos, se van descartando. Pero las urgencias reales. Las urgencias reales son las que se quedan en camilla en urgencias. Y esas urgencias van a piso. Y muchas de esas urgencias, el de cada 10 de esas reales, 9 se quedan en piso. Y la mayoría requieren cirugía urgente, por lo que nuestro calendario en el quirófano, que el tiempo quirúrgico requiere, ¿no?, obligadamente ciertos protocolos, no nada más es operar el que sigue, operar el que sigue. Tenemos esta alta demanda. Entonces tenemos muchas cirugías programadas y llega urgencia y tenemos que disponer del quirófano porque hay un número limitado a nivel estatal de quirófanos en esta capacidad instalada. Pero si en vez de que estés invirtiendo, ¿no?, 24,000 millones en puras para la operación tal cual, lo que dice el secretario, lo que tendría, la capacidad instalada del ISSSTECALI no se ha modificado. Los números por eso que tiene te acabo de decir 149,000 derechohabientes. En tanto, estamos usando las mismas instalaciones. Si haces un análisis de cuántas camas, cuántos quirófanos necesitarías para atender nada más a esta población, pues también hablando del déficit también que traes en pensiones, traes un déficit también en la atención hospitalaria. Por supuesto, pero ¿qué estamos haciendo para hacerle frente? Una, la eficacia para la administración de los medicamentos, del abasto de medicamentos. Este número de consultas, tradúcelo al día, tradúcelo a la semana, tradúcelo al mes, tradúcelo en número de medicamentos por consulta. Esta prescripción médica que van a recibir en promedio son 4 medicamentos por paciente por consulta. Multiplícalo. Todo eso nos da hoy un abasto superior al 80% en lo que llevamos del año pasado y este año. Hemos tenido años donde se presentó alguna crisis en algunos segmentos de medicamentos. Hay que decirlo, muchas veces tiene que ver con la proveeduría nacional, con la cadena de suministros de los proveedores o medicamentos de alta especialidad, que esos se piden al momento, no están en stock. Pero cuando no hay un medicamento en ISSSTECALI, el trabajador puede comprarlo y pedir un reembolso de este medicamento, por lo que si le metemos el factor reembolso, se dispara el número a un 92-93% de abasto.
Muy bien. Para cerrar ideas, secretario, si te parece, sé que este es un análisis que lo están ustedes presentando para ir sensibilizando a la derechohabiencia sobre una perspectiva de un fondo de pensiones que sea viable en el largo plazo. ¿Algún modelo, preguntábamos, en algún otro estado donde ya esté funcionando algún modelo de pensión? Si me permites, sí, para finalizar. Yo muy rápido lo dividiría en dos. Primero, el fondo de pensiones. El fondo de pensiones, como lo hemos dicho, ¿qué ocupa? Capitalizarse. ¿Sí? Y para capitalizarse, pues obviamente se tienen que incrementar las aportaciones. Las cuotas y aportaciones, y a lo mejor buscar otros esquemas como el Proistecali, que programa de la señora gobernadora. Tenemos que revisar las condiciones de los beneficios, se tiene que revisar la edad. O sea, pues sí, pues imagínense que las viudas están recibiendo el Exacto. 123% cuando ya el trabajador la tasa de reemplazo hay que revisarla, por supuesto. Yo creo que, y siempre yo se los he platicado a los líderes de la burocracia, que es importante que nos sentemos a platicar para intercambiar ideas, ¿no? Lo que más le interesa a la señora gobernadora y a nosotros es que se establezcan las bases para que el fondo de pensiones se fortalezca y tenga vida. Y esto, pues, la verdad es que funciona con dinero y con condiciones que le permitan el recurso que va a tener el administrador del fondo de pensiones. Y en el tema del Iztecali, para que sea más eficiente, porque ahorita también su servicio médico también se le encarece, porque la capacidad instalada, como bien lo dijo el director, no es suficiente, pues tiene que subrogar muchísimos servicios. Entonces eso encarece la operación del mismo servicio médico del Iztecali, ¿no? Entonces también ahí se tiene que revisar de acuerdo a lo que se quiera, ¿no? Queremos servicios médicos más robustos, con mejor nivel de atención, pues tenemos que invertirle. Finalmente se requieren recursos, ¿no? Entonces también tenemos que generar los esquemas para que exista tanto la infraestructura como el personal adecuado. Entonces yo creo que tenemos que sentarnos y establecer qué queremos, ¿no? Y lo digo de manera muy respetuosa y... Porque a esta administración le queda un año, secretario. Sí, yo creo que lo más responsable... ¿Quiere sentar las bases? Sí, es dejar la propuesta porque el que venga pues va a agarrar la papa caliente. Va a tener, pero pues yo creo ahí está que el déficit. La parte de manera responsable es dejarles la ruta y pues tomarán la mejor decisión, ¿no? Pero esto pues que requiere recursos, ¿no? Y un marco legal adecuado, ¿no? Así es, muy bien, pues esa es la propuesta. Luis, ¿con qué finalices? Finalizo con dos temas, si me permites, nomás concluir la parte médica que se explica. Gracias al personal de servicios médicos que trabaja en el Iztecali, el total de empleados del Iztecali ronda los 3,000. Vamos a decir, 2,000 son de base. La mayoría, si no todos, están en el área de servicios médicos, 85%. Y en ese sentido, agradecerles y reconocer el trabajo que hacen. Y la muestra de ello también, que a los que no eran de base, hace más de 15, 12, 10 años, no los habían volteado a ver para evolucionar sus derechos. Esto es importante decirlo, que gracias a un esfuerzo que se hizo este año en la parte financiera, sin este recurso incrementándose en los ingresos, se les pudo incrementar el salario por primera vez en más de 10 años. Hazme el favor, el 6%, a ellos también agradecerles por todo este trabajo, porque ellos son los que reciben toda esta carga laboral y no estábamos incrementando la plantilla de personal precisamente por toda la situación de crisis financiera, ¿no? En este aspecto, decirte que estamos haciendo un esfuerzo inconmensurable, ¿no? No tiene medida, para poder reducir los tiempos de diferimiento de citas. En el último año hemos disminuido los diferimientos de cita para ciertos padecimientos hasta en 6 hasta 8 meses de cómo se venían presentando. Esto es base a una estructura que hemos estado haciendo administrativa, una reestructura. En el tema de qué modelos podemos seguir, yendo ahora al fondo de pensiones. En las pláticas que tenemos tanto con las agrupaciones de jubilados como las de activos y de burocracia y magisterio, luego votan ahí de por qué no estamos como otros estados que están mejor, que están bien financieramente, y mencionan mucho particularmente el caso de éxito de Guanajuato. Bueno, decirte que en Guanajuato, aquí se llevó a cabo una reforma, hemos hecho solamente una en el 2015,
allá se hizo el 2000, al inicio de los 2000. O sea, ya llevan 26 años. Ajá, y establecieron estarlo revisando periódicamente, pusieron un término de cada 4 años. Es decir, allá no solo no se espantan por la palabra, sino que actúan. Inmencionable, sí. Sino que lo hacen cada 4 años. ¿Y esto por qué? Porque la base para el cambio dinámico del mercado, pues tiene que ver, influye pues en los factores del fondo de pensiones de que se trate. Aquí, por ejemplo, tenemos componentes como que se incrementa la jubilación cada año, lo que le llamamos dinamismo, pero la cuota no tiene un dinamismo. Es decir, por ahí hay cosas que van explicando por sí solas por qué incrementa el déficit y por qué no incrementa el ingreso del ISSSTECALI. De ahí que la capitalización o la estrategia de capitalización que plantea el secretario es una de las principales vías de solución. Ya lo incrementaron, ya duplicaron la apuesta al 11%. ¿Por qué duplicar? Porque estaban pagando, es decir, lo incrementaron. Sí. Mientras la cuota se mantuvo igual, sí, pero la aportación patronal crece el 11%. Pero esto lo tienes que hacer como una revisión, como tú explicas, cada 4 años, ir viendo cómo mejoras, ¿no? Y aquí lo tenemos que hacer cada año. Cada año, así es. Y tal cual, digo, no quiero comprometer aquí al secretario, pero es el principal cliente del fondo de pensiones y me ha dicho, oye, vamos a tener que volver a revisar posibilidades de incremento de aportaciones. Claro, todo eso para capitalizar al fondo es lo más sano, es lo que tenemos que hacer, es el camino que tenemos que seguir, pero también el diálogo directo tanto con los jubilados y pensionados. Pero aquí se los digo y se los afirmo de manera categórica, nada de lo que hemos platicado afecta a los que ya tienen sus derechos adquiridos. Para aquellos que quieran hacer bulla de lo que dijimos aquí, estamos hablando de lo que es, estamos hablando de números, y con mucho respeto a todos y a sus derechos. Pues aquí ya está sobre la mesa esta perspectiva del Fondo de Pensiones y el Servicio Médico de ISSSTECALI. Ahora dependerá también de todos los usuarios, de los más de casi 150,000 derechohabientes que tiene el ISSSTECALI, de poner a reflexionarse sobre el tema. Gracias, director. Gracias, secretario. Pero gracias a ustedes por acompañarme. Soy Rosa León. El tema está en la mesa. Lo espero en la próxima. Pásela bien. Bueno, ahorita después de una serie de foros que se hicieron en todo el estado, donde de alguna otra manera incluimos la participación ciudadana a través de inicialistas, donde ellos propusieron cambios en la ley de participación ciudadana, el día de hoy se va a llevar a cabo la presentación, cómo va a quedar esta nueva ley conformada y sobre todo dando el reconocimiento a cada uno de los ciudadanos que participaron desde Ensenada, desde San Quintín, desde Tijuana, Tejate, Mexicali y sobre todo que esto viene siendo una herramienta para que el ciudadano de alguna otra manera pueda expresar, pueda de alguna otra manera señalar las inconformidades que están pasando no solamente en su municipio, sino en todo el estado.